Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a continuar mejor sobre nuestros pasos en esta serie que hemos titulado Dios y tú. Y estamos en el punto más importante, que es poner a Dios primero. Y hemos visto hasta aquí 13 resultados de poner a Dios primero. También hemos dicho que son 13 provisiones de Dios para quien lo pone a Él primero. Y hoy vamos a seguir con esta serie. Dijimos que todavía nos quedan un par de domingos, porque es que hay mucho que decir sobre esto. Entonces el punto número 14, el resultado número 14 de poner a Dios primero, es que poner a Dios primero no solo cambia lo que haces, sino que cambia lo que eres. No solo cambia lo que haces, sino que también cambia lo que eres. ¿Por qué? Porque te obliga a revisar tus intenciones. Te obliga a ajustar tus palabras. Te obliga a sanar tus relaciones, a perdonar en donde antes sentías rencor, a amar en donde antes solamente exigías ser amado, a servir en donde antes exigías que te sirvieran a ti. Porque tú entiendes, cuando Dios es el primero en tu vida, tú entiendes que cada persona que pasa por tu vida, cada persona que entra en tu vida, cada persona que se cruza en el camino de tu vida, no es casualidad, sino que es una oportunidad para aprender, para crecer, para madurar, aún incluso cuando algunas de esas personas te hacen daño, sobre todo con aquellas personas que te hacen daño. Y todo eso, hermanos, empieza en un acto silencioso de rendición interna. Tú te rindes internamente porque tú le dices al Señor: Señor, por favor, toma también el control de mis relaciones y límpialas, guíalas, dirígelas, hazlas coherentes con lo que tú has dicho que yo soy. Porque déjame decirte algo: cuando tú abres tu corazón para aceptar a Jesús como tu Salvador, ocurre un milagro espiritual que se llama en la Biblia el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento trae una nueva identidad espiritual a tu vida. El espíritu tuyo, ahí el yo es nada. Por eso sabemos que una vez hemos nacido de nuevo, Dios es el que dice: ¿quién soy yo? No soy lo que yo digo que soy. Es más, soy más lo que no digo que soy que lo que digo que soy. Lo que no digo que soy, esto es. Porque lo que yo digo que soy es lo que quiero decir. Y yo no sé si lo que digo de mí dice bien de lo que soy. No me pida que lo vuelva a repetir. Tampoco soy lo que creo que soy. Porque lo que creo que soy solamente es un reflejo de mi adaptación a lo que la relación con los demás necesita. Entonces, en mi espíritu está la identidad real. Es más, ninguno de nosotros sabemos a ciencia cierta cuál es ese nuevo código vital que el Señor nos ha dado. Lo sabremos en un futuro. Pero acompáñeme al libro de Proverbios, lo que dice el sabio Salomón en el capítulo 16. Es interesante lo que dice versículo 2, Proverbios 16, versículo 2. Si usted no tiene la Biblia, lo puede leer en la pantalla. Dice:
todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Ojo, usted o yo podemos estar haciendo el mal y pensar que nuestro camino son limpios, o nuestros caminos son limpios según nuestra propia opinión. Pero, ahí hay un pero Jehová pesa los espíritus. En el original, la palabra pesa es la palabra token, que significa Él mide los espíritus. Si los espíritus se pueden medir, es porque hay quienes tienen una mayor capacidad de transferencia de las cosas espirituales al resto de su ser. Espéreme, trato de explicarle eso con el siguiente punto. En el punto número 15, poner a Dios primero es reorganizar nuestro corazón. Pero eso no lo va a hacer Dios por ti. Tú tienes que hacer ese trabajo. Tú tienes que reorganizar tu propio corazón. Y desde que tú reorganices tu corazón, vas a ver que todas tus conexiones se ajustan, se empoderan, cobran vida, cobran fuerza, cobran importancia, cobran propósito. Hermanos, porque el amor más transformador que existe es el de una persona que esté alineado con Dios. Porque Dios se constituye en la fuente de esa persona, se constituye en su origen y en su destino. La persona tendrá conciencia que Dios es el origen de tu existencia, que Dios también será el destino de tu existencia. Todos los seres humanos que han existido, que existen en este momento y que van a existir, todos, absolutamente todos, tendremos nuestro destino finalmente en Dios. Permítame, yo se lo explico. Cuando tú lees en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos 9 y 10, mira lo que dice. Hablando de Dios, dice que Él, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque la voluntad de Dios para el hombre resulta ser todo un misterio. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos. No del tiempo, sino de todos los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Déjame decirte que cuando los tiempos sean cumplidos en la agenda de Dios, todo tendrá que regresar a Él. ¿Y para qué todo tendrá que regresar a Él? Unas cosas regresarán a Él para ser reintegradas a Dios, y otras cosas regresarán a Él para resolución, para resolverse. Déjame decir, todas las personas nacidas de nuevo regresarán a Dios para reintegrarse a Él, pero todos los perdidos regresarán a Dios para resolver el mal en ellos. Mira, la Biblia nos dice que habrá al final de los tiempos dos resurrecciones. Todos los seres humanos, buenos o malos, justos o injustos, tendrán que resucitar. Pero unos van a resucitar primero que otros. Y entre la primera y la segunda resurrección hay un lapso de tiempo que la Biblia señala como 1000 años. Los que resucitan primero resucitarán para recibir un juicio ante el tribunal de Cristo. Y los que resucitan después resucitarán para recibir juicio
ante el gran trono blanco. Y aquí me meto en un problema, en un bello problema, y me toca tratar de explicarlo. Mira, nuestra identidad real está en nuestro espíritu, o mejor dicho, nuestro espíritu es nuestra identidad real. Nuestra alma es nuestra personalidad. ¿Y qué es el alma? El alma es las emociones, el intelecto, la voluntad y la conciencia. Eso es nuestra alma. Nuestra alma marca nuestra personalidad. Y las acciones, lo que nosotros podemos ejecutar en el plano físico, en el plano material, se hace en el cuerpo físico. Entonces, en esta vida presente, en esta vida temporal, generalmente nuestra identidad se esconde, no porque se quiera esconder, sino por una reacción de nuestra alma. La identidad está escondida tras de nuestra personalidad. Y nuestra personalidad muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces la personalidad se esconde tras nuestras acciones. Explique un poco mejor, hermano Carlos, cómo es que el alma, nuestra personalidad, puede estar escondida en nuestras acciones. Usted dirá para sí mismo si es así o no es así. A veces nosotros hacemos lo que no queremos hacer. A veces nosotros hacemos lo que no sentimos hacer. A veces nosotros hacemos lo que no pensábamos hacer. Y ahí está, en la voluntad, las emociones y el intelecto. O viceversa, a veces nosotros dejamos de hacer lo que queríamos hacer. O a veces no hacemos lo que sentimos hacer. O a veces no hacemos lo que sabíamos que teníamos que hacer, pero no lo hicimos. Es decir, lo que nosotros queremos en la voluntad, lo que nosotros sentimos en las emociones y lo que nosotros pensamos en nuestro intelecto, eso no define lo que somos. Pero en la resurrección, allá sí se verá qué tanto de tu identidad real pudiste transferir a tu alma. ¿Qué tanto de tu identidad real pudiste transferir incluso a tus acciones? A ver si tus acciones reflejan tu verdadera identidad. A ver si tu voluntad, tus emociones y tu intelecto reflejan tu verdadera identidad. Si no lo hacen, es porque no se ha transferido. Si el creyente llega ese momento de la resurrección, allá se va a ver de forma tangible, de forma visible, que tanta vida de Cristo que ya está en tu espíritu pudiste pasar a tu alma. Que tanta renovación en tu alma produjiste. Que tanto de eso pasaste incluso en tus actividades, en tus acciones. Allá sí se verá. Y se verá para los que tienen vida. Mira, hermanos, Eclesiastés, un versículo que ha sido tan controvertido y tan difícil. Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 7. Conocemos ese versículo de memoria, asumo. Dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Sabemos que esa expresión, y el polvo vuelva a la tierra como era, es una referencia a la muerte física. Pero la segunda parte del versículo, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿qué significa? Bueno, hasta el momento sabemos que hay tres maneras de entender esta expresión: el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Número uno,
que volver a Dios es acordarse de Dios en los momentos previos a la muerte. El espíritu de toda persona, porque toda persona tiene espíritu, y el espíritu de toda persona en el momento previo, en el momento cercano a la muerte, se acuerda de Dios. La palabra volver que está ahí dice, y el espíritu vuelva, es la palabra en el hebreo shub. Esa palabra shub significa arrepentimiento, como por ejemplo en Isaías 44 versículo número 22. Allá el Señor habla a través del profeta: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Y luego dice: vuélvete a mí. Ahí está la palabra shub. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Aquí no está diciendo que tiene que regresar técnicamente a Dios, sino que se acuerde de Dios, que se arrepienta de su mal camino. Por lo tanto, la compulsión de arrepentimiento vendrá al espíritu de toda persona antes de morir. Si la persona antes de morir logra invocar el nombre del Señor, se salva. Pero si no, eso no es algo que no podemos saber nosotros. Número 2, esta expresión se ha entendido que volver a Dios significa que Dios reclama el código vital espiritual de todo ser humano para efectos de la resurrección. Así, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, exclamó su última palabra diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Algunos han creído que el espíritu de Cristo fue al Padre, que el alma de Cristo estuvo en el Hades. Pero déjame decirte que desintegrar la parte inmaterial del ser humano sería destruir al ser humano. El alma del ser humano no puede morir. Si el alma del ser humano pudiera morir, el espíritu se separaría de su alma. Pero el Señor Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. El alma no puede morir. Como el alma no puede morir, para donde va el alma, va el espíritu después de la muerte física. Sabemos en Romanos capítulo 6 versículo 4 que el Señor Jesús fue resucitado por la gloria del Padre. Y para eso en la cruz fue que Él le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque finalmente fue el Padre el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Sabemos también por el discurso del apóstol Pedro en Pentecostés, citando el Salmo 16 versículo 10, hablando de Cristo resucitado, dice que ya estaba escrito en el Salmo: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sabemos entonces que el Señor fue al Hades mientras estuvo muerto. El Señor le dijo al malhechor que se arrepintió en la cruz. ¿Recuerdan? Uno de los dos malhechores que estaban crucificados a los lados del Señor Jesús se arrepintió y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor Jesús fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sabemos entonces que el paraíso en aquel tiempo estaba en el Hades, en la parte superior del Hades. Y eso lo sabemos por la historia del rico y Lázaro, que está en Lucas capítulo 16. Y sabemos también que a la primera persona a la que el Señor Jesús aparece cuando resucitó fue a María Magdalena. Y cuando María Magdalena lo vio, quiso abrazarlo, quiso tocarlo. Pero en San Juan capítulo 20, en el versículo 17, el Señor Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y luego dice: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios
y a vuestro Dios. Lo que indica que el Señor Jesús hasta ese momento aún no había subido al Padre. Entonces, la segunda manera de interpretar que el Espíritu vuelve a Dios es que Dios toma el código vital de cada persona para efectos de la resurrección. Y número 3, esta expresión también se puede interpretar que todos vamos a volver a Dios para juicio. Finalmente, esta expresión está insertada en la conclusión del libro de Eclesiastés. Eclesiastés, que se dice son los dichos del predicador, o Coelet es el nombre en el idioma hebreo. Y allí en la conclusión de este libro, el sabio Salomón habla del juicio. Mire, ahí Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Mire cómo termina el libro. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá a juicio toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y como Dios va a traer a juicio, el espíritu de toda persona también se tendrá, la identidad de cada persona tendrá que presentarse ante Dios para juicio, pero resucitado. ¿Por qué se dice solamente que el espíritu? Otra vez, de nuevo lo digo, porque en la resurrección allá sí se verá qué tanto de su espíritu pasaste al alma y qué tanto de tu espíritu pasaste incluso a tus acciones en el cuerpo. Hermanos, los nacidos de nuevo, los que nacen de nuevo, van a tener que mostrar la vida de Cristo, que ya está en el espíritu de cada creyente. Van a tener que mostrarlo si esa vida también está en su alma, si esa vida también está en sus acciones. En caso de que no, eso se tendrá que resolver en el juicio ante el tribunal de Cristo. No tengo tiempo para meterme y explicar ahí qué pasa en el tribunal de Cristo. Pero a los que son perdidos, a los que mueren sin Cristo, se levantarán también en la resurrección, pero ellos serán monstruosos. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 20, versículos 11, 12 y 13. Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mira, tanta será la majestad de Cristo sentado en ese trono, porque quiero decirte, hoy por hoy, Cristo es nuestro abogado. Pero llegará el momento en que Él se siente en el trono para juicio y será juez, y un juez con tal majestad que ni el cielo ni la tierra podrán resistir su presencia. Y sigue diciendo: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En este pasaje 4 veces Juan los llama muertos, porque ninguna vida de Cristo estuvo jamás en ellos. Ellos no aceptaron a Jesús como su Salvador. La vida de Cristo no se instaló en el espíritu de ellos. Por lo tanto, nada de vida se verá en ellos, y por eso, aunque estén resucitados, se les llama muertos, porque se les verá tal como son. Y allí
el volverse a Dios en arrepentimiento perderá su efecto. Miqueas, Antiguo Testamento, profeta Miqueas, capítulo número 6, versículo 8. Preste atención a las palabras de Dios a través de este profeta. Oh hombre, Él es Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y ¿qué más? Amar, misericordia y ¿qué más? Y humillarte ante tu Dios. Solamente te pide Jehová esto. Tú debes hacer justicia, tú debes amar misericordia y tú debes humillarte ante tu Dios mientras haya tiempo. Mientras haya tiempo. Punto número 16. Poner a Dios primero es cambiar tu relación con el tiempo. Mira, ya no comienzas a pensar que tu vida es infinita. Ya no vives como si tu vida fuera infinita, sino que ya te das cuenta que tienes que aprovechar el tiempo, que ya no pospones lo que es importante bajo esa ilusión de que habrá otro momento para hacerlo. Mañana lo puedo hacer, otro día lo puedo hacer, y tendrás la oportunidad de darte cuenta que el hoy, el presente, es lo único que tienes en tus manos. Ahora debes vivir tu vida con una urgencia sabia, con sabiduría en la urgencia, con un enfoque intencional, porque tú entiendes que cada minuto que se te da es un préstamo, no es una garantía. Y cuando tú reconoces esto, empiezas a elegir decir cada vez más no a lo que te distrae y decir cada vez más sí a lo que te edifica. Porque la persona que pone a Dios primero no se deja arrastrar por la corriente de este mundo, no se deja esclavizar por el ritmo de este mundo. El creyente que pone a Dios primero se detiene, evalúa las cosas, se pregunta: ¿y esto para qué es? ¿Y esto es parte de mi propósito? ¿O esto solamente está llenando espacio? ¿Esto qué es? Evalúa, se pregunta, tiene mesura. Ahora, tú sabes que Dios no te va a tomar cuentas de lo mucho que hiciste. Tú vas a darle cuentas al Señor de lo que hiciste con intención, de lo que hiciste con calidad. Eso es lo que tú vas a dar cuentas. Mira, el Salmo 90. ¿Sabías tú que el Salmo 90 lo escribió Moisés, verdad? Salmo 90, versículo 12. Aquí Moisés escribe: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mira, interesante la palabra contar ahí. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. La palabra contar en el hebreo es la palabra menon, y la palabra menon significa computar. No solo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como contábamos los cumpleaños de la niña, sino computar es hacer un cálculo de nuestros días. ¿Qué significa eso? Bueno, lo voy a decir de todas formas, corriendo el riesgo de ser malinterpretado. Puedo estar corriendo el riesgo o de ser malinterpretado, malentendido, tanto de los presentes como de los que vean este sermón después cuando esté grabado y subido a las redes sociales. Cuando Moisés escribe
diciéndole al Señor que nos enseñe a computar nuestros días, no nuestros años, no nuestros meses, sino nuestros días, día tras día, día tras día. Mira, la Biblia también tiene mensajes en los números. Dios se encarga de hacer saber, por ejemplo, que toda la obra suya en este universo es una obra que ya está completa, que es perfecta, y se va a indicar esa perfección, esa completitud de la obra de Dios en el universo con el número 7. Por ejemplo, cuando desde el Antiguo Testamento se va a hablar de la gracia, se va a hablar, sí, de la gracia, de la redención, se relaciona ese término con el número 5. Todo lo que es terrenal, toda la globalidad de este planeta en la Biblia se refiere con el número 4. Y por eso habla de los 4 vientos, habla de los 4 ángulos de la tierra. Por eso las tribus de Israel tenían que acampar en 4 puntos cardinales determinados alrededor del tabernáculo, etc. El número 3 indica plenitud, porque indica al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El número 1 indica unidad. El número 2, compañía, pacto, alianza. Si quieres aprender un poco más de los números, te recomiendo que puedas adquirir el libro. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Una cuña. Eso. Publicidad no pagada. Puedes adquirir el libro Diccionario de Sueños, que ya está terminado. Y Diccionario de Sueños te va a decir lo que significan los números. Los números tienen significado en la Biblia. En la Biblia. No es numerología, no es astrología, no es horóscopo, nada de eso. Esas cosas son un robo de Satanás a la verdadera sabiduría de Dios en la Biblia, en su santa palabra. Pero la Biblia nos da el significado de todas y cada una de esas cosas, el significado de los colores, de los acontecimientos, etc. Ahí está, un trabajo, gloria al Señor, que lo pude terminar. No es exhaustivo. Pensamos en los sueños más recurrentes, más normales que podemos tener, y el diccionario de sueños ya está completo. Casi 400 páginas salieron. Bueno, lo pueden cargar al autor. Bueno, sigamos. Escúcheme. Dios hizo provisión con el calendario occidental. Ojo, con el calendario occidental. Porque en el calendario occidental, los millones y millones de cristianos que se rigen a través de ese calendario tiene que pone fijos los números en el calendario. Son fijos. Por eso tú puedes celebrar tu cumpleaños cada año. Entonces vamos a aprender. Lo voy a decir con mucho cuidado, porque el propósito no es que te confundas, ni que yo esté enseñando cosas que no están en la Biblia. Ojo. Tú naciste un año determinado. Naciste un mes determinado y naciste un día determinado. Y el año tiene un número, el mes tiene un número y el día también. Pero lo que necesitamos hacer, como Moisés dice en este salmo, computar, es extraer el dígito esencial. Dígito esencial. ¿Qué es eso? Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo con Danielita. Danielita, ¿en qué año naciste? 1998. ¿Listo? Entonces tú vas a tomar esos 4 números, 1998, y te va a dar 27. ¿Estoy bien? Por favor, matemáticos. 1 más 9 más 9 más 8. Por favor, ayúdenme. Sí, 27.
todavía tienes 2 dígitos, tienes que sacar uno. Entonces tienes 27, 2 más 7, 9. Y ya tienes tu primer número, tu primer dígito esencial. ¿Y eso qué quiere decir? Mira, te voy a decir esto antes de seguir adelante. Aquí a más de una madre le habrá pasado que cuando estaba esperando a su bebé para una fecha, realmente no llegó esa fecha. Pregunta, ¿por qué? ¿Quién determinó el día de tu nacimiento? ¿Ah? ¿Quién determinó el año de tu nacimiento? Aquí tenemos una pareja muy preciada entre nosotros, nuestro hermano Luis y nuestra hermana Gina. Llevaban años tratando, no podían, ya le habían dicho, ella ya contó el testimonio, que no podían tener hijos. Años de casados y no podían tener hijos. Y ahora por fin, ya ella tiene un bebé en su vientre. Ahora los médicos le dirán, bueno, es para tal fecha. Vamos a ver, porque ¿quién determina el día del nacimiento del bebé? Dios. Fue en el año que Dios determina, y en el mes que Dios determina, y en el día que Dios determina. Mi hija Lía estaba programada para nacer en Navidad y se retrasó hasta el 10 de enero. Esperó a los Reyes, dijeron por ahí. Hasta el 10 de enero. ¿Por qué se pasó al otro año? ¿Y por qué en enero? ¿Y por qué el 10? Bueno, seguimos con el ejemplo. 1998 da 27. 2 más 7 da 9. ¿En qué mes? Abril 5, ¿cierto? 4, enero, febrero, marzo, abril 4. Ya tienes tu segundo número. El 9, atención, el 9 es un número de terminación. Se termina un ciclo y comienza otro. Ojo, tu primer número es un 9. Segundo número es el 4, que ya dijimos que es un número terrenal. Pero ojo que vamos a tener que prestarle atención a nuestro cuarto número y a nuestro sexto número. Cuarto, ¿por qué? El cuarto dígito marca la razón de ser por la cual yo estoy sobre esta tierra. Y el sexto dígito marcará el propósito de mi vida. Claro, no marca todo, es una parte, nos da una pista. El mes 5. El día, el mes 4, perdón. 21. Entonces 21 otra vez son 2 dígitos. Tienes que sumar el 2 más el 1, sería el 3. Ya tienes 3 dígitos: 9, 4 y 3. ¿Listo? 3 ya dijimos, número de plenitud. El dígito que viene a continuación será importante para ti, para que sepas por qué estás sobre la tierra. ¿Cómo sacas el cuarto número? Sumando el 9 con el 4 con el 3. 16. 16 es 6 más 1. 6 más 1, 7. La obra de Dios completada. Imagínate qué número tan importante para ti. Y así tú puedes hacer lo mismo. Ahora necesitas sacar el sexto dígito. ¿Cómo lo haces? Sumando. ¿Cuál fue el resultado que nos dio de sumar? 21. Cuando tú sumas 17, tú sumas el 9 más el 4 más el 3, 16. Bueno, 16 más el resultado que te dio el dígito 7. 16 más 7, 24. ¿20 qué? 23. 23. Atención, 23 es 2 más 3 es 5. Ahora sumas 23 más 5, 28. 2 más 8, 10. El 10 es número de universalidad. Entonces, señora, no es para el chance. Pregunta, vea, se puso interesante. Sí, cuando en la Biblia el número, por ejemplo, 10 es importante, se deja 10. Si en la Biblia no hay importante 30, 20, ¿sí? Entonces se hace 3 o se hace 2 Entonces espero que hagan el ejercicio. Consulten con el Señor y diga: Señor, tú hiciste que yo naciera en este año, en este mes y en este día. Enséñame a computar mis días
que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, mire, cuando nosotros entendemos esto, entonces el tiempo deja de ser una carrera y se convierte en una oportunidad sagrada cada día. ¿Oportunidad sagrada para qué? Oportunidad para servir, oportunidad para crecer, oportunidad para sembrar en lo eterno. Llegar rápido no es igual que llegar bien. A veces queremos llegar rápido y no sabemos si vamos a llegar bien o no. La prisa nos puede llevar a lugares incorrectos y la pausa nos puede librar de tomar decisiones necias. Cuando tú estás alineado con Dios, tú aprendes a discernir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo hacer y cuándo esperar. Sabes cuándo avanzar y cuándo descansar, porque el tiempo también obedece al orden divino. El tiempo está regido por Dios, hermanos queridos. Y cuando no estás alineado con el Señor, vas a terminar esclavizado de un ritmo que no es el tuyo. Y eso se refleja incluso en cómo tú manejas las interrupciones en tu vida. Porque cuando Dios está primero, incluso los imprevistos cobran otro sentido. Ya no te afectan, ya no te frustran como te afectaban y te frustraban antes. Ya no reaccionas desde la emoción. Ya eso no pierde efecto en ti. Entonces debes preguntarte: ¿y qué es lo que puedo aprender de esto? Esto que ocurrió, esto que se me atravesó en el camino, ¿por qué? ¿Qué es lo que debo aprender? Es la pregunta correcta. Porque tal vez esa llamada inesperada que interrumpió tu agenda, que interrumpió tu día, que interrumpió tus planes, quizás esa pausa forzada, que te mandaron a vacaciones forzadamente, tal vez eso es parte del plan. Es Dios corrigiendo tu ruta. Es Dios protegiéndote de lo que tú no ves, de lo que no alcanzas a ver. Entonces pregúntate: ¿esto por qué sucedió? ¿Esto por qué está sucediendo? ¿Qué es lo que yo debo aprender de esto? No reniegues. No reniegues. Un fuerte viento en días pasados tumbó todo el frente de la casa de nuestro hermano Ismael. El frente de su casa estaba hecho en madera, en unas varas de madera y en tablilla. No sé cómo se llama eso, tablilla. Pero el viento fue tan recio, hermano, que tumbó toda esa estructura. Hay que preguntar: ¿esto por qué? ¿Qué es lo que debo aprender, Señor? ¿Por qué me está sucediendo? Ya el hermano Ismael después contará el testimonio. ¿Por qué sucedió? Porque Dios lo quería poner a estrenar una mejor, nueva estructura. A veces renegar no resuelve nada. Ponernos a llorar tampoco. Entonces confía en el tiempo de Dios. Confía en el tiempo de Dios, y así te vas a convertir en una persona que sabe que nada se escapa cuando tú caminas con propósito, que lo que es para ti llegará en el momento exacto, porque Dios nunca llega tarde, solo llega cuando tú estás preparado, cuando tú estás listo. Y a veces estar listo no se trata de capacidades, sino que se trata de disposición. Yo estaré listo cuando yo me disponga. No es cuando sienta las cosas. Es que no siento nada. No necesitas sentir nada. Necesitas es abandonarte en la voluntad de Dios.
Porque tu vida no la determinan tus emociones. En la mañana puedes amanecer contento y en la tarde ya estás aburrido, amargado, o preocupado, o estresado, o viceversa. En la mañana estás estresado, estresada. Ay, qué problema. ¿Y ahora qué hago de almuerzo? Qué cosa, todos los días tener que pensar en ese bendito. Y entonces se estresa en la mañana, pero después del almuerzo ya está contenta. Tus emociones cambian. No confíes en tus emociones. No tienes que esperar a sentir algo cuando no sientas nada. Abandónate en la voluntad de Dios. Humíllate en la voluntad de Dios. Termino con Primera de Pedro, para que ustedes se vayan pensando en este texto para la casa. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, te lo garantizo, te lo aseguro, estoy 100% seguro de que Dios tiene un tiempo marcado en su agenda para ti. Dios tiene un tiempo para bendecirte, para levantarte, para exaltarte. Pero tú tienes que humillarte. Humíllate en la poderosa mano, bajo la poderosa mano de Dios. Él te exaltará. Él te exaltará. Él te exaltará cuando fuere tiempo.